Okay, hello everybody. Be welcome to your English class. We are going to begin with today's class. Well, I hope you be okay for tonight. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con la clase correspondiente para este día. Vamos a ir al versículo, ¿verdad? El versículo que vamos a estar leyendo esta semana es Matthew 5:19, que nos habla acerca de practice and teach. That is the value. Ese es el valor que vamos a aprender esta semana. Practice and teach. And the Lord said to us, therefore, anyone who set aside one of the least of these commandments and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. Bueno, esto es de acuerdo a la nueva versión internacional. Quiero indicar algo. Allá dice en español el que infrinja. Eso es lo que dice la nueva versión internacional. Em, Acá en el inglés dice set aside. Es una expresión. Set aside, que literalmente es como poner o hacer de lado algo. Entonces vendría siendo como eso la expresión en inglés. Esta noche vamos a ver algunas traducciones en Bible Hub de este versículo y vamos a irle poniendo atención. Este versículo diría yo que tiene muchas cosas de un inglés, ¿verdad? Que debemos de manejar a nivel ya de estructuras de tiempos verbales. Acá en el nivel de inglés básico vamos a estudiar el tiempo verbal que se conoce como simple present tense o tiempo presente simple. Y en él vamos a darnos cuenta por qué razón, ¿verdad? Estas palabras como set lleva una S, teaches lleva una ES, así también practices lleva una ES. Estos verbos están ahí conjugados en tercera persona del presente simple. Y la regla general dice que para terceras personas que son he, she and it, se debe de agregar una S a los verbos. Es decir, si estos verbos fueran utilizados con el pronombre yo, I, el pronombre you, tú, el pronombre we o they, se usaría nada más set y diría I set, I set, and I teach, I practice, hasta la E. Pero están planteados en terceras personas, porque dice anyone, cualquiera que. Se repite también whoever, aquel que. Entonces está hablando de un tercero. Debemos tomar en cuenta que esto es parte del Sermon on the Mount. Entonces Jesús le estaba hablando a todos sus discípulos, por lo cual no incluía a estas personas dentro de sus discípulos o a los que se refería aquí. Vamos a ver la New Living Translation, que se conoce en español como eh, nueva traducción viviente, así le llaman a esta. Esta comienza diciendo, sorry, se me fue para el anterior. Dice, so, if you ignore the least commandment and teach others to do the same, you will be called the least in the kingdom of heaven. Lleguemos hasta esa primera parte. Aquí la situación del planteamiento cambia porque dice así, si tú ignoras, dice, y ya lo está refiriendo a tú, no lo está diciendo de un tercero. Si tú ignoras, Dalis es el más pequeño, es para decir lo más pequeño, el más pequeño de los mandamientos, dice. And teach, vean que ya no dice teaches, sino que porque está hablando de you, y enseñas a otros to do the same, a hacer lo mismo, you will be called the least in the kingdom of heaven. Serás llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Luego dice, but anyone who obeys God's laws and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Aquí sí, ya en esta parte Jesús está hablando en tercera persona.
La primera nos está diciendo si ustedes, podría ser, si lo vemos que estaba dirigiéndose a todos, si ustedes ignoran el más pequeño de estos mandamientos y así se lo enseñan a otros, pues serán los más pequeños en el reino de Dios. Pero ahora dice, pero aquel que obedece, el verbo obedecer es obey, hasta ahí, obey, obedece. God loves, son las leyes de Dios, and teaches, y las enseñas, them will be called great in the kingdom of heaven. Serán llamados grandes en el reino de los cielos. Ven ahí el cambio que hay entre pasar hablando de según, tratando de ustedes, ahora a hablar de una tercera persona. En la English Standard hay todavía un cambio más interesante porque dice, therefore, whoever relaxes, es el verbo relax, que es relajarse. One of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called the least in the kingdom of heaven. Ah, por cierto, en la anterior se me escapó mencionar, pueden ver que la expresión Kingdom of Heaven en esta traducción la ponen en mayúscula, en las otras no, pero la ponen en mayúscula. Nos dice, literalmente si lo tradujésemos es algo como, pero aquel que, pero aquel que se relaja en el más pequeño de estos mandamientos y así se lo enseña a otros, ¿verdad? Será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Es interesante ver el verbo relaxes porque venimos de infringir, que es el español. Decíamos en inglés está una expresión que es set aside, que es como hacerlo a un lado, hacer a un lado el más pequeño, no considerarlo, ¿verdad? Como importante. Tenemos, en ese caso, veíamos ignorar, pero ahora vemos relaxes, el que se relaja. Y eso es interesante porque esta versión nos está diciendo como quien dice, bueno, el que se relaja en términos de decir, mira, si es una cosa chiquita, vea, si una mentirita piadosa no es nada, vea, mira, si tomas un poquito, ¿qué es uno? Un poquito no te va a hacer nada. Vea, mira, si le das un, una jaladita no es nada, es un poquito, no es que te vas a meter un montón, es un poquito. Si le das una probadita no es nada. Entonces, si alguien enseña que un mandamiento, por más pequeño que sea, podemos hacer algo así de decir, mira, no es nada, o lo minimizamos, pues entonces estamos con una actitud relajada, una actitud cómoda muy parecida a muchas iglesias, ¿verdad? Sobre todo, no acá, pero sí extranjeras, que actualmente, por ejemplo, dicen, miren, de nuestro vocabulario hemos eliminado la palabra infierno, aquí no se habla del infierno, no se habla de la palabra pecado, no se habla de un borracho, no hablamos de borrachos, no hablamos de adúlteros, de fornicarios, todas esas palabras no las usamos acá porque queremos ser inclusivos y esas palabras van en contra de la inclusión y hay iglesias actualmente que así dicen. Parece que están haciendo esto de relajarse y hacer ver como que eso no es nada. Bien. Y luego nos dice, but whoever does them, pero aquel que los hace y los enseña. Por eso insistíamos ayer y yo les decía esa frase que a mí me gusta mucho de esa canción que dice, because I like to practice what I preach. Porque me gusta practicar lo que predico. Entonces, eso vendría siendo esto, hacerlo y enseñarlo. Enseñar con el ejemplo. Then we be called great in the kingdom of heaven. Y cerraríamos con esta. La Biblia dice, so then, whoever breaks, aquí está otro verbo. El verbo es break. Break es romper, quebrar. Este sí se parece a una traducción en español que dice aquel que quebrantar el más pequeño de los mandamientos. Y luego dice, and teaches other to do likewise, y le enseña a otros a hacerlo de la misma manera, eso es likewise, hacerlo de la misma manera, will be called the least in the kingdom of heaven, será llamado el menor en el reino de los cielos. But whoever practices and teaches, vuelve a la tercera persona. Cuando hablo de un he o de un she, se tiene que agregar la s a los verbos que terminan en e. Cuando el verbo termina en ch, se le agrega la es. Esa es la regla para conjugar en tercera persona en el inglés. Y vamos a terminar con la Biblia.
literal que nos dice, whoever then shall break. Aquí hay un cambio en el tiempo verbal. Esta Biblia, cuando se usa shall es sinónimo de will. Es un auxiliar que sirve para formar el futuro simple. Entonces, en esta vendría siendo algo como decir, pero aquel que quebrantare en futuro, quebrantare one of the least of these command, el más pequeño de estos mandamientos, and shall teach, y enseñare, diríamos, a otros lo mismo, a others the same. He, miren aquí, ya va tercera persona y se usa he, se usa el pronombre. No está como en las otras que se usa but whoever o que dice everyone o anyone. No se usa ninguna de esas frases, sino que dice he will be called. Él será llamado, dice the least in the kingdom of heaven. Ojo, esta traducción no dice kingdom of heaven en singular, lo dice heavens. O sea, es el reino de los cielos y no el reino del cielo. Luego dice, but whoever, aquí sí lo hace con esta forma, shall keep. Keep es mantener. Mantener en términos de un mandamiento sería como cumplirlo. Mantener o cumplir un mandamiento. And shall teach, y los enseñare. He will be called, será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, entonces vean que en un pequeño pasaje podemos encontrar muchas cosas que tienen que ver con situaciones de grammar, de gramática en el inglés. Y ya no se diga si fuésemos examinando este pasaje a la luz de lo que hemos estudiado de los sonidos vocales, porque podríamos ir viendo muchos sonidos vocales ya en todas estas palabras e irlos identificando. Bien. Esto de los sonidos vocales a veces resulta, digamos, un poco difícil de procesarlo o de digerirlo. Y es algo que yo, créanme, les comprendo a cabalidad. Porque pasé por el mismo proceso, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Em, pero una vez uno entiende que hay diferentes sonidos que podemos producir y vamos conociendo esos sonidos, va siendo mucho más fácil entender por qué las palabras en inglés se pronuncian tan diferente a medida va apareciendo una letra combinada con algunas consonantes. Debemos un poquito abrir nuestras mentes en términos de que el español es un idioma que a veces nos nubla la capacidad de aprender otros idiomas. ¿Por qué nos nubla el español la capacidad de aprender otros idiomas? Por la razón de que es un idioma pobre en sonidos. O sea, si comparamos el español con otros idiomas, nos daremos cuenta que en el español los fonemas son muy pocos. Y como son pocos, nuestro cerebro no aprendió a desarrollar la diversidad de posiciones que nuestra lengua puede tener en nuestra boca. Entonces, lo que estamos viendo ahorita nos sirve para darnos cuenta en dónde vamos a posicionar nuestra lengua, sobre todo, para generar los sonidos de las vocales. Ya estuvimos hablando acerca de esta tabla que nada más es una pequeña muestra de todos los sonidos vocales que encontraremos en el inglés. Ahora vamos a ir viendo, digamos, lo que se llamaría, ¿verdad? Las vocales del American English propiamente. En el inglés americano, las vocales solamente, o sea, esto sin agregar las consonantes, quiero que entendamos eso. Solo las vocales tienen 21 fonemas diferentes, 21 sonidos diferentes. Solo las vocales. Allí ya sabemos nosotros que de todos estos sonidos hay vocales simples, hay vocales que son diptongos, hay vocales que suenan con una R y hay vocales que están, digamos, en el grupo de los diptongos, es decir, que se forman de dos sonidos. Entonces, estos son los que nosotros debemos de ir aprendiendo a distinguir
en un diccionario en donde podamos encontrar la pronunciación del IPA o del International Phonetic Alphabet. Vamos a ir viendo acá. Todo esto que ven aquí, estos que están acá, ese renglón, son los fonemas que acabamos de estar viendo en la tablita anterior. Nada más que aquí está el listado de todos ellos. A veces se nos hace difícil procesar esos símbolos porque no estamos acostumbrados a verlos, pero debemos de comprender que este es simbología. Cuando usted aprendió a hablar y a escribir después, a leer el español, usted se aprendió los símbolos del español. Entonces, aquí solo se trata de aprenderse unos símbolos adicionales que no son para la escritura, son para la pronunciación. Bien. Y allí es donde debemos de distinguir entre lo que se dice spelling y lo que se dice phonetic. En otras palabras, aquí tenemos algunos conjuntos, nos dice léxicos. Esto que está de este lado, aquí, miren esto que está acá, es el spelling. ¿Qué es el spelling? El spelling es la ortografía. O sea, cómo se escribe esa palabra ortográficamente correcta. Lo que está de este lado es la fonética. Es la fonética. Es la fonética. ¿Qué es la fonética? Es la escritura del sonido. Ojo, una cosa es la escritura de la palabra, es el spelling, y la fonética es la escritura del sonido. ¿Por qué es importante saber cómo se escriben los sonidos? Porque eso nos va a permitir a nosotros en un momento ir viendo los fonemas y ir distinguiendo. Cuando mi cerebro va dándose cuenta de los patrones, porque estos son patrones de sonidos, cuando voy sabiendo cuáles patrones de sonidos se siguen, ya no es necesario usar siempre la fonética. Basta con ver las palabras y yo ya sé cuál es el patrón de sonido. Usted ya aprendió los patrones de sonidos del español. Lo que yo le estoy tratando de enseñar aquí es aprender a saber los patrones de sonidos del inglés. ¿Cuál es la diferencia? Que los patrones de sonido del español son directos. Entonces, como solo tenemos 5 sonidos de vocales, a esos 5 sonidos de vocales usted les agrega los sonidos de las consonantes. Y es lo que usted estudió cuando aprendió a leer, escribir y a hablar, digamos, con lo que para muchos fue el silabario. Si ustedes tienen hijos ahorita, seguramente han vuelto a pasar por eso. Vean de que hay que enseñarles a leer, a escribir a los niños con el silabario. El silabario es la fonética del español, nada más que nunca nos lo vendieron con ese nombre y nunca nos dijeron de que habían símbolos para representar esos sonidos del español. Solo nos pusieron las muy consonantes, las muy vocales en la ortografía y que nosotros las fuésemos leyendo de esa forma. Ahora, en el inglés, si yo descubro cuáles son los patrones de sonidos, se me va a hacer mucho más fácil pronunciar sin equivocarme porque voy a saber el sonido a ejecutar. Veamos el ejemplo que tenemos ahorita acá con este bloque de palabras. Ahora ya no tenemos la tabla, pero tenemos un bloque de palabras en donde vamos a ir haciendo recordatorios de los sonidos que hemos estudiado en la tablita donde estaban clasificados. Veamos aquí. Tenemos, miren, la palabra para el árbol, ¿verdad? Es una palabra que comienza con T, con R y tiene 2 letras E. Las vocales son lo que nos interesan ahorita. Cuando veamos 2 letras E en la palabra que sea, ese es un sonido largo. Y el sonido largo se dice como una I, que es este que está acá. I es el sonido que vamos a gesticular. I. Y por eso el árbol en inglés se dice tree, tree, tree.
Eso es un árbol. Tree. Entonces, ¿cuál es el patrón? Fijarme en palabras que tengan dos letras E. Bien. Vamos a ir, digamos, como pensando, ¿verdad? En algunas de ellas. Por ejemplo, si yo pongo acá a la par de tree, puedo poner una palabra como la siguiente. De hecho, es un verbo. Es el verbo mirar u observar. Es el verbo este, miren. Sí, mismo sonido. Y, sí. Ahí tendríamos ya ese patrón. Palabras con dos letras E. Las dos letras E suenan a I. Three, Z. Vamos al otro ejemplo. El otro ejemplo es la palabra reloj en inglés. Es clock. Clock. Decíamos, acá esta O, ¿verdad? Que vemos ahí, no, suena más como una especie de A. Como una prolongación de la A, pero no es A, no es clock, no es clock, clock. Oh, oh, oh. Es como una A con una O realmente. Por eso el símbolo que ustedes están viendo acá no es precisamente igual que una A tradicional. Es un símbolo que nos dice es una A con una O. Oh, clock, clock. Podríamos ver el mismo patrón en una palabra como la siguiente. Vamos a ponerla por acá. Block, block. No es block, porque si usted dice block, es O, está haciendo el sonido O del español. Escuche la diferencia entre decirlo como AO y decirlo como O. Block, 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 AO, AO. Es una AO, 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 combinación de A con O. Entonces, podríamos decir que el patrón aquí, ¿cuál es? Bueno, fijarme en palabras que tengan combinación de L con la letra O. L con letra O. Esas suelen tener esta pronunciación de esta manera. Tenemos ahora el siguiente que es shoe, que es para zapato. Shoe, un zapato. En este caso, el sonido es pero lo que ocurre acá es que la E no suena. En inglés, las letras Es al final de las palabras solo son parte del spelling, pero no son parte de la fonética. Solo son parte del spelling. ¿En dónde aparece este mismo sonido? U. Bueno, este solo sería en esta O realmente. Bien. Algunos textos dicen, cuando usted vea una O con una E, haga este sonido. Y dicen, bueno, la O con la E es como U, U. Este, por ejemplo, lo podemos encontrar en un nombre. El mismo sonido. Lo podemos encontrar en un nombre. Lo vamos a poner acá. Y es el nombre que está acá. Look. Look. Este Luke es el nombre que, por ejemplo, Lucas, el Evangelio de Lucas, así se llama en inglés. Luke. Luke. Y se usaría este sonido. Luke. Sonido U. Entonces, este sonido, pues, puede aparecer en diferentes partes. Puede aparecer en una U, como puede aparecer en una O, cuando está acompañada de una E al final. Como el zapato, que es shoe o look. Shoe, look. Las dos palabras tienen letras diferentes en su spelling, pero en su sonido tendrían el mismo en esa parte.
Nótese que en look no suena la vocal E, sino que lo que está sonando nada más es una L, U y la K. Look, look. Hay un personaje de las Guerras de las Galaxias, ¿verdad? Que de la trilogía original, ¿verdad? Que se llama así igualmente, es Luke Skywalker. Es el mismo nombre que se utiliza para eso. El siguiente es como en fish, fish. Ya lo decíamos, este es un sonido corto para la vocal I, muy diferente al que está arriba. Es fish, no es fish, es fish, fish, es corto. Y en el último tenemos talk, que esta es cuando la A aparece a la par de la L, que suena una especie de O, ¿verdad? Como que fuera una O. Talk, talk. Bueno, ahí tendríamos entonces esta situación. Pero antes de seguir adelante, quisiera que viésemos un poco acerca de lo que es el IPA. Para ello vamos a ir acá a Google, ¿verdad? Y vamos a ponerle aquí IPA. Vamos a verlo en español, ¿verdad? Para que lo comprendamos mejor y tengamos una idea hacia dónde estamos apuntando con lo que estamos estudiando. Bien, el IPA, ¿verdad? En español se conoce como AFI, Alfabeto Fonético Internacional. IPA, International Phonetic Alphabet, viene del inglés. Aquí nos dice, ¿verdad? De que es un sistema, miren, que tiene diversos nombres, incluso hay una versión en braille, ¿verdad? De este sistema. Es de notación fonética, que significa que es escritura del sonido. Nos dice, su propósito es establecer de forma regularizada, precisa y única la representación de los sonidos del habla de cualquier lengua. Se usa en el ámbito profesional por lingüistas, logopedas, terapeutas, maestros de lengua extranjera, lexicógrafos y traductores. Su forma básica, es decir, una actualización que fue en 2005, nos da 107 símbolos básicos y 55 modificadores. De todos estos que están anunciados acá, nosotros ahorita estamos estudiando 21 de ellos del inglés, pertenecientes al inglés. Y cabe destacar, todos de esos 21 del inglés, ahí se van los que nosotros, los 21 sonidos del inglés americano para las vocales, incluyen nuestros pobres 5 sonidos de vocales. Y digo pobres porque el español es un lenguaje pobre en sonidos. Ahora, luego nos da un poquito acerca de las fechas en las que esto se fundó. Viene de 1888. No es algo nuevo. Si ustedes nunca han oído hablar de esto, no es de extrañarme. Yo tampoco había oído hablar de esto, ¿verdad? Hasta que surgió, digamos, la necesidad de aprender a pronunciar bien el inglés. Porque al igual que usted, yo experimenté problemas de que no entendía por qué unas cosas las pronunciaban así y otras cosas las pronunciaban de esta manera. Y las respuestas de mis docentes o mis profesores o mis teachers siempre fue, es que así es que así se dice. Pero nunca me explicaron por qué se dice así. Y la única manera de saber por qué ciertas palabras del inglés suenan de una manera y otras suenan de otra, aunque tengan las mismas letras, es conociendo el IPA. Luego nos habla un poco de historia, ¿verdad? De que esto lo hicieron entre franceses, británicos, crearon la Asociación Fonética Internacional y que su propósito era unificar diferentes lenguas, diferentes sonidos en una tabla como esta que estamos viendo acá, que es la tabla base, digamos, del IPA. Luego el uso de ciertos símbolos, de ciertos sonidos que tienen que ver algunas usos, digamos, de consonantes que proceden del latín, otras del griego, y que
tradicionalmente se han asociado a ciertos idiomas. Aquí aparece, mire, el listado de símbolos que se asocian a todos estos idiomas que están acá. O sea, si usted aprende a leer con el IPA las palabras, es bien fácil pasar del inglés a cualquier otro idioma. Siempre y cuando manejemos esta simbología. Esto parece como que fuera algo muy extraño, muy rebuscado, como que fueran jeroglíficos, ya me han dicho a veces que del antiguo Egipto o cosas así, pero no es un sistema, es un sistema. Y si usted ya aprendió a hablar el español, aprendió eso, aprendió un sistema con las consonantes del español. Lo que pasa es que hay que extenderse a otras consonantes, a otros sonidos y representaciones de esos sonidos. Bueno, me interesa que vayamos al punto que nosotros estamos ahorita estudiando, que son las vocales. Aquí habla un poco de las consonantes, cómo funcionan las consonantes, pero el tema nuestro son las vocales, porque las vocales es lo más difícil del inglés. Las consonantes son bien parecidas al español. Vean, no hay mayores diferenciaciones, una que otra que debemos tener de cuidado, pero las vocales son las que dan ese dolor de cabeza de que no hablo bien el inglés, me cuesta pronunciarlo. Lo que el IPA nos viene a mostrar es que, miren, nuestra boca, ¿verdad? Tiene, digamos, la lengua es el punto que permite que nosotros pronunciemos. Que la lengua nosotros pensamos a veces que solo es aquí esa parte que sacamos, pero la lengua es un músculo y es un músculo muy grande. Nosotros pensamos que solo es esa parte, la puntita y esa zona de acá, pero no, nuestra lengua va hacia aquí, hacia esta parte. Entonces, los movimientos que la lengua hace permiten que nosotros generemos sonidos. Las vocales vienen de esta zona, de la vibración que se genera en nuestras cuerdas vocales. Pero para que esa vibración suene, debemos de mover nuestra lengua. Entonces, acá se nos dan lo que se conocen y les llaman vocales frontales cardinales, porque se encuentran en esta zona de la lengua. Hay otras vocales que se encuentran en otros puntos. Ya vamos a detallarlas, pero la idea es que dependiendo de dónde se encuentre mi lengua y el movimiento que yo realice, así puedo sacar ciertas pronunciaciones. Por ejemplo, el sonido I, vean, está ubicado en esta zona. Y el sonido está ubicado también en esta zona. Eh, el sonido que se parece a, bueno, es que esta es la E, así como lo decimos en español, E, pero esta es la E del inglés, es como E. Entonces aquí hay diferencia, porque esta E es la nuestra, E, como cuando decimos elefante, E, pero esta es la E del inglés, que es más como es más suave. Y esta es para la A. Esta sí es la A. Ahora, nótese que este diagrama que está acá trata de representar como que nos pongamos de lado, ¿verdad? Y pudiésemos ver adentro de nuestra boca, igual que esta que está aquí. Esto trata de representar las posiciones que nuestra lengua puede tomar para gesticular los sonidos. Y cada uno de estos puntos, miren, cada uno de estos puntos que están acá, van representando diferentes vocales. Aquí usted ve un montón de símbolos. De hecho, yo le diría, aquí hay símbolos que no son ni del inglés ni del español. Ya, por ejemplo, miren, este no es ni del inglés ni del español. Este tampoco es del inglés ni del español. Estas que están acá, quienes llevan francés, ahí las van a ir a ver a francés. ¿Ya? Porque estas que tienen la diéresis son relacionadas mucho al francés. Vean, entonces aquí podríamos ir como discriminando que hay algunas de estas que están aquí que son del inglés, otras son del español y otras son de otros idiomas. Vean.
Entonces, hay algunas que se comparten y que lo que sucede es que cambia nada más el símbolo de un idioma a otro, pero la vocal es la misma. Como por ejemplo estas dos, miren. La Y se pronuncia igual que una I larga. Y hay posiciones. Por ejemplo, las que están cercanas a esta zona de acá, se les llaman las anteriores. Están las centrales, que son como estas que están aquí, y las posteriores, que son las que se dan en esta zona de más atrás de nuestra lengua. Y tenemos también, dependiendo de la apertura de nuestra boca, se clasifican en cerrada, media y abierta. Es decir, cuando nuestra boca se cierra y, vean, y la boca está cerrada, prácticamente no se abre. La media, como un poco más abierta, aquí están, y las que son abiertas, como la A del español. Y miren, aquí está el I del inglés. I, I, I. Por aquí también vamos a identificar, miren, aquí viene a aparecer el schwa como una vocal central media. Uh, uh, uh. Aquí está el símbolo del AU, como up, up. Miren, es una vocal posterior y está en el rango de semiabierta, porque aquí hay algunas clasificaciones intermedias. Entonces, todo esto quizás se vea complicado, se vea como difícil, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, porque de hecho lo que estamos viendo ahorita acá se va a ver ya en profundidad en los niveles intermedio y avanzado. Acá, a lo que vamos a apuntarle en nuestro documento, lo que estamos viendo aquí, son más que todo patrones, saber en dónde vamos a ir utilizando ciertos sonidos. Bien, aquí tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Con cat, con phone, con seven, los diptongos como